Buen día, seguimos el capítulo 23. No aceptarás un reporte falso, no pondrás tus manos con el malvado para ser testigo fraudulento. Dice Rashi, no aceptarás un reporte falso. Esto constituye un mandamiento negativo para quien acepta maledicencia contra el prójimo. Y también se aplica a un juez que no escuche las palabras de un litigante, sino hasta que esté presente el otro litigante. No, ella no puede escuchar a un solo testigo por aparte. No pondrás tu mano con el malvado que alega una reclamación falsa contra su prójimo al prometerle que serás un testigo fraudulento en su favor. No irás en pos de la mayoría para hacer el mal. Fíjate que también aquí sobre esto también algo interesante que hablan los comentaristas es que la persona no sea también, que no se haga él, fíjate que el Yetzer Hara, que es el acusador, si él es uno solo, que está acusando a una persona porque no está haciendo algo, no tiene ningún poder porque él es único, el único testigo. Necesita otro testigo. Y si la persona habla mal de la otra persona, él podría hacerse acreedor o hacerse el segundo, el otro, este, el otro testigo junto con el Yetzer Hara. El Yetzer Hara lo utiliza para hacer el segundo testigo y para darle ¿cómo que se llama? Un castigo a esa persona. Y sobre eso hablan en este capítulo. Que no aceptará un reporte falso, no pondrás tu mano con el malvado. No te unas al malvado, que es el Yetzer Hara, para ser testigo fraudulento sobre otra persona. Seguimos. No irás en pos de la mayoría para hacer el mal y no responderás sobre un litigio sediento a la mayoría para pervertir el juicio. Dice aquí Rashi. Vamos a ver. De esta frase, el versículo interpretamos que los jueces no deben pronunciar un veredicto contra un acusado, contra un acusado basándose en una mayoría de un solo juez. La cláusula final de este versículo, inclinarse en pos de la mayoría, la interpretación del sentido es que si hay un número de dos jueces que condenan por encima del número de los que absuelven, inclina el veredicto para condenar según la palabra de ellos. ¿Sí? Este versículo únicamente habla acerca de casos capitales. Y el versículo no responderá sobre un litigio. Lo interpretaron en el sentido de que no responderás contra un maestro. Es decir, que los demás jueces no deban disputar la opinión del miembro más distinguido del tribunal. Por esta razón, en los casos capitales se comienza a tomar la decisión de los jueces de los que están a los lados, ya que primero se pregunta a los jueces menores para que emitan sus opiniones y así pues después de último se llega al más distinguido del tribunal, del Sanedrín, y a la hora que él da el veredicto ya nadie puede discutir sobre el veredicto que él da. De aquí también se aprende que para poder dar un castigo capital o un castigo que sea una persona, se necesitan que haya más de dos jueces por encima de los que absuelven. Pero para absolver es suficiente uno para absolver a la persona del castigo. Y aparte también de que, como dice el Targum, que también dice, y no responderán sobre un litigio apartándote, quiere decir de que la persona cuando le preguntan, él no puede decir, no, yo no quiero no quiero responder sobre el caso o algo por el estilo, sino que al revés, sino que deberá juzgar el caso con verdad y emitir la opinión. Alá no concederá distinción al menesteroso en su litigio, dice Rashi, es decir, no le concederás un honor indebido al decidir el juicio a su favor si en realidad no le cabe en la razón diciendo él es un menesteroso. Lo absolveré en el juicio y lo honraré.
Rashi explica que el honor indebido al pobre, ¿sí? Que el versículo prohíbe se refiere a declararlo inocente en un juicio monetario. Esta prohibición excluye lo que un juez piense. Si lo declara culpable, como en verdad no lo es, o como en verdad lo es, tendrá que pagar y no tienes y si no tienes, sufrirá en su honor propio. Si encuentras el toro de tu enemigo o su asno extraviado, ciertamente se lo regresarás. Quiere decir, vamos a ver, dice Rashi, quizás veas a su asno caído y a su asno caído bajo su carga y te abstendrá de ayudarlo. Esta frase tiene sentido retórico. Si ve el asno de tu enemigo caído debajo de su carga, te abstendrá de ayudarlo, ciertamente ayudarás junto con él. Quiere decir que cuando tú lo ayudes, él tiene que ayudarte. Si él dice, no, yo me quedo aquí sentado y yo te veo como tú lo haces y todo lo demás, no se le ayuda. Hay dos opiniones de por qué está esta mitzvah. Uno dice que es para que la persona tiene que trabajar en sus malas cualidades, ¿sí? En ayudar al prójimo. Y otra es porque está el Tzar Baal Haim. Quiere decir el sufrimiento del animal. Por una por la otra. Y como dice Rashi, también aquí dice de lo que está escrito, te abstendrá de ayudarlo. Quiere decir de que hay casos en los cuales en verdad te puedes abstener de ayudarlo. Como dice Rashi aquí, en qué caso se aplica, por ejemplo, si es un anciano y está por debajo de su dignidad descargar un animal. Entonces podrás tenerte, o si el animal pertenece a un idólatra y la carga es de un israelita, entonces podrás tenerte de descargar al animal. Aquí, aparte de que está hablando de animales, pero si está hablando de animales, obviamente la persona tiene que ser Calva Homer, con mucha más razón con las personas. ¿En qué caso puedes ayudar a una persona? Fíjate que ahí está diciendo que el animal tiene mucha carga y el asno de repente el asno cuando está cansado se sienta, tiene mucha carga y él no puede seguir, entonces se sienta, está cansado, está sufriendo. Está hablando también de una persona que tiene que descargar su carga, tiene que descargar lo que él siente, lo que a veces la persona necesita hablar, porque las personas la mayoría del mundo hoy en día y todo eso van al psiquiatra y todo lo demás? La psiquiatra lo que hace el psiquiatra es sentarse a escuchar lo que él dice y darle su opinión, si le puede ayudar, algo por el estilo. Eso ya le dijeron los sabios dijeron que la persona que tiene daga belefish y asigena, la persona que tiene una daga, o sea, una preocupación en su corazón, que automáticamente se la diga a la otra persona. Convérselo con otra persona, con una persona que sea una persona confiada para él, que tenga confianza y que tú sepas que él también te va a dar te va a dar un buen consejo. Sobre todo si es un consejo de Torah, que es un consejo de verdad y no un consejo cualquiera, ¿sí? Entonces por eso, ya la Torah lo había dicho, que ese es lo que tiene que hacer la persona. Por eso la persona, obviamente, hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Ir al psiquiatra, es prácticamente lo mismo. Allá le tienen que pagar, es diferente. Y a veces no quiere decir de que lo que le vaya a decir lo que tiene que hacer es lo que en verdad tiene que hacer. Ya que si el psiquiatra no tiene nada de Torah, entonces ¿qué es lo que te va a decir? Lo que él piense, supuestamente, según lo que él, como él piensa que así es lo que va a solucionar el problema.
Entonces aquí vemos cuánto la importancia de que cuando una persona también, así como el animal tiene cargas y todo lo demás, la persona no tiene cargas encima de muchas cosas que le han sucedido, tiene que hablar, necesita hablar con alguien, necesita descargarse, la persona tiene que estar ahí dispuesto para escuchar, ya sea su esposa, su amigo, sus hijos. Si la persona no quiere escucharlo o no quiere nada, está prohibiendo este precepto. No pervertirás el juicio de un necesitado en su causa. En su causa. ¿Okay? Vamos a ver si dice aquí Rashi. Dice tu necesitado, dice aquí, con nota desear, ya que el necesitado se ha empobrecido y desea cualquier cosa buena. Dice aquí. De una palabra falsa te alejarás, al inocente y al justo no ejecutarás. Pues ya no se absolverá el malvado. Donde se aprende que si una persona sale del tribunal condenado a a la pena de muerte y alguien dice yo tengo pruebas a favor de él, que se le hace regresar al tribunal para proseguir el juicio, para enseñar precisamente estar este versículo declara al inocente no matarás. Y a pesar de que el acusado no era literalmente un juez, un justo, puesto que no fue reivindicado por el tribunal, de cualquier modo queda libre de la pena de muerte, ya que tienes motivos para absorberlo si su defensor efectivamente demuestra su inocencia. Y donde se aprenda que si un individuo sale al suelto del tribunal y alguien dice yo tengo pruebas en su contra, que no se le hace regresar al tribunal para proseguir el juicio. Para enseñar esto precisamente dice el versículo declara, y al justo no matarás. Y este individuo es un justo ya que fue reivindicado por el tribunal. Pues yo absolveré al malvado. Esto implica que no te incumbe a ti hacerlo, regresar al tribunal, si es que ya lo soltaste, ya que yo, Dios, no lo absolveré en mi juicio. Si salió de tus manos habiendo sido declarado inocente, yo poseo muchos agentes por intermedio de los cuales darle la muerte que se merece. Dice este comentario de Rashi se remite al segundo caso que comentó en el comentario anterior cuando explicó que está prohibido regresar a su acusado al tribunal si ya fue declarado inocente a pesar de que en realidad no lo sea. No aceptará soborno, pues el soborno ciega a los videntes y corrompe las palabras justas, incluso para jugar con verdad, y con mayor razón que está prohibido aceptarlo para pervertir el juicio, puesto que con respecto a pervertir el juicio ya se ha enunciado no pervertirás la justicia. Ciega a los videntes, incluso un erudito de la Torah que acepta un soborno, eventualmente su mente será confusa, olvidará lo que aprendió y su visión claramente a la situación se debilitará. Quiere decir de que a la hora que le dé este shohat, este soborno que él le da, entonces cuando él está enfrente de ellos, automáticamente va a sentir de que tiene que colocar el juicio a favor de la persona que le dio el soborno, porque él siente como que le debo a él algo. Por lo tanto, dice la Torá, no aceptar soborno. Al extranjero no oprimirás. Ustedes conocen el alma del extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. En muchos lugares la Torá advirtió con respecto a tratar bien al extranjero ya que él es susceptible al mal. La expresión dice, vamos a ver qué dice aquí. Está hablando del converso. Dice aquí, puesto que el carácter del prosélito fue modelado por una cultura ajena a la Torá, es más susceptible a ser seducido por cosas extrañas a la Torá y abandonar el judaísmo. Y es por ello que para evitar que ello ocurra hay que tratarlo bien.
el alma del extranjero, que tan duro es para él cuando lo oprimen. Seguimos. 6 años sembrarás tu tierra y almacenarás su cosecha, y en el séptimo la harás cesar y la dejarás yerma, y los necesitados de tu pueblo comerán, y el sobrante que dejen la comerá la fiera del campo. Así harás con tu viñedo y con tu olivar. Que almacenarás la cosecha, dice, lo meterás al interior de tu casa, como dice el versículo. De que solamente cuando tiene que hacer la cosecha, cuando entra a la casa. La hará cesar del trabajo general, le dejará libre de comer su fruto después del tiempo de la eliminación. Por otra parte, dice, lo hará cesar de un trabajo completo, por ejemplo, arar y sembrar, y lo dejarás libre de fertilizarla y desecharla. El sobrante que dejen lo comerá la fiera del campo. Al enunciar esta frase, el versículo compara el alimento de un menesteroso al alimento de una fiera. Así como una fiera come sin dar el diezmo, así también el menesteroso podrá comer sin dar el diezmo. A partir de aquí, nuestros sabios dijeron, no hay diezmo en el séptimo año. Y de ahí también se aprende que cuando ya no hay frutas para el animal, para la fiera, en el campo, también la persona debe prácticamente dejar de comer la fruta, incluso que tenga fruta en su casa. Pero todo depende si hay fruta también para el animal. 6 días harás tus labores, pero en el séptimo día te abstendrás, a fin de que descanse tu toro y tu asno, y se recupere el hijo de tu sierva y el extranjero. La justa posición, pero porque creo que sí, no vimos lo del viñedo. Sin embargo, el inicio de este pasaje habla acerca de un campo blanco, puesto que más arriba se declara, sembrarás tu tierra. La justaposición de este versículo con el anterior implica que incluso en el séptimo año del Shabbat, que cada semana no deberá ser desraguiado de su lugar, para que no diga, puesto que el séptimo año entero es llamado Shabbat, no hay que aplicar en él el Shabbat de cada semana. A fin de que descanse tu toro y tu asno, es decir, que concedas descanso a tu animal dejándolo suelto. Esta frase fue enunciada para permitir que el animal arranque y coma hierbas del suelo. O quizás no, sino que deberás encerrar al animal dentro de la casa para que no arranque hierbas del Shabbat. A modo de respuesta, puede decir que ello no sería tranquilidad para él, sino sufrimiento. El hijo de tu sierva, la frase significa acerca del esclavo incircunciso. Y el extranjero se refiere al residente extranjero. No está hablando del converso, sino el extranjero, quiere decir un Gertoshav. El Gertoshav es un gentil que ha aceptado cumplir los 7 mandamientos de los hijos de Noé, que, puesto que ha renunciado a la idolatría, le está permitido habitar en la tierra de Israel. Y de ahí se le llama residente extranjero. Sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho, el nombre de Dios sea ajeno no mencionarán ni serán escuchados a causa de tu boca. De aquí se infiere lo que está, la prohibición es de hacer ningún tipo de tratados con los gentiles, idólatras, 3 días antes o 3 días después ¿cómo es que se llama? De sus hagim, de sus fiestas, de que ellos hacen fiestas religiosas, porque en ese caso ellos van a ir y van a adorar o a agradecerles a su idolatría, ya sea por pagar un préstamo, por dar un préstamo, o pagar, o cosas así. Ellos van a inmediatamente a decir que es gracias a la idolatría que, que, que ellos obtenieron la plata o pagaron, lo que sea. Entonces de ahí van a salir el nombre de los dioses, y esa es la prohibición. Dice, el nombre de dioses ajenos no mencionarán.
ni será escuchado a causa no quiere decir de que nosotros lo mencionemos, sino que no sea mencionado a través de algún acto que yo haga, ni será escuchado a causa de tu boca también, a causa de algo de que tú hayas dicho o hayas hecho, y a causa de eso sale de la boca de ellos el nombre de la idolatría. 3 veces al año celebrarás festividades para mí. ¿Quién está hablando eh, está hablando de Pesaj, de Shavuot y de Sukkot? Primero hablar de Pesaj, la festividad del pan de Asimo. Guardarás 7 días, comerás pan Asimo, como te he ordenado en la temporada del mes de la primavera, porque en él saliste de Mitzrayim, y no se presentarán vacíos delante de mí. Y la festividad de la siega, las primicias de tus labores que sembraste en el campo, y la festividad de la recolección del término del año, cuando recoges tus labores del campo. 3 veces al año se presentaron todos tus varones delante del Señor el Eterno. Ok, vamos a ver. Mes de la primavera, porque es cuando la cosecha está llena de espigas. ¿Okay? Y no se presentará vacío delante de mí, es decir, que cuando vengan al templo para hacerse ver de mi presencia durante las festividades, deberán traer ofrendas de asesión. Es el Corbán Rey ya, ¿sí? El Corbán de lo que dice que no se presenta, el Corbán de la ofrenda de presentación ante el Creador. Una de las ofrendas que se hacían. Y la festividad de la siega, que es la festividad de Shavuot, las primicias de tus labores, que es la temporada en la que llevan las ofrendas de las primicias del Bikurim al templo. Pues los dos panes que son llevados al templo en la festividad de Shavuot hacían permisible la nueva cosecha del año para utilizar el grano para las oblaciones de harina, para las ofrendas de Menajot, y para traer las primicias de esa cosecha al templo, como se declara, y en el día de las primicias, etc. La festividad de la recolección está la festividad de Sukkot. Cuando recoges tus labores, pues durante todos estos días de verano, la cosecha es puesta a secar en los campos, y en la época de Sukkot, al final del verano, es metida del interior de la casa a causa de la inminencia de las lluvias. De aquí habla también, muy interesante, que a través del Sod está hablando también de que cuando la persona va a recoger también los nitzotzot que cayeron a través de las transgresiones que él hizo. Entonces después de Yom Kippur, que hizo Teshuvah, viene Sukkot. Entonces en Sukkot es cuando vas a recoger. ¿Qué vas a recoger? Vas a recoger esas nitzotzot que cayeron, esas chipas que cayeron por a través de las transgresiones que hizo. Así también explican sobre eso. 3 veces al año. 3 veces al año quiere decir, puesto que este tópico habla acerca del séptimo año y los festivales son dados en términos del ciclo anual agrícola. Era necesario que la Torá declarase que los festivales no deben ser cambiados de su lugar durante el séptimo año. Todos tus varones, dice, todos los varones que hay entre ustedes. Seguimos, no degollarás en la sangre de mis sacrificios con sustancias leudadas, ni permanecerá toda la noche la grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana. Dice, decidir, no degolles la ofrenda de Pesaj en el 14 de Nisan, sino hasta que hayas eliminado toda la sustancia leudada que tienes en tu posición, porque si no, entonces la persona no va a poder degollar el animal, ni permanecerá toda la noche la grasa de la ofrenda festiva fuera del altar. Hasta la mañana se podría haber pensado que incluso si hubiera permanecido toda la noche en la pira del altar, serían inválidas para quemarlas de nuevo. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara en su hoguera sobre el altar toda la noche. Ni permanecerá toda la noche. Esto dice solo puede referirse hasta el alba, puesto que aquí mismo se declara hasta la mañana.
pero se puede hacer subir la grasa en la ofrenda del suelo del templo al altar durante toda la noche. Yafé. Lo primero, las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios. No cocinarás una cría animal en la leche de la madre. Dice el séptimo año también está la obligación de ofrecer las primicias. Por eso aquí también se menciona la obligación de llevar las primicias al templo. ¿Cómo se cogen las primicias? Dice aquí un hombre va a su campo, allá ve un higo que ha madurado, lo enrolla, le enrolla un cordel como señal y lo consagra como primicia. Únicamente son ofrecidas como ofrenda las primicias de las 7 especies de frutos mencionados específicamente en la escritura, una tierra de trigo y cebada. No cocinará una cría animal. También el becerro y el cordero están incluidos dentro de la categoría de Ekdi. ¿Sí? Ya que la palabra Ekdi únicamente designa una cría de cualquier especie animal, no necesariamente una cabra. Esto se puede demostrar porque que hay varios lugares de la Torah, está escrita la palabra Gedi, y después es necesario especificar que eso es de cabra. Y trae Rashi varios eh, pruebas de otros versículos de lo que él está hablando, pero vamos a seguir con referente al siguiente versículo.